Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal en esta su materia de plantaciones forestales? Yo soy su catedrático, el ingeniero forestal Jesús Prados Coronado. En la presente tenemos un invitado, el cual nos ayudará a desarrollar esta clase, de la cual hablaremos de cómo las plantaciones forestales han venido creciendo y han venido aumentando a partir del año 2000 en lo que concierne a las superficies plantadas o a las superficies establecidas. El invitado que tuvimos o que tenemos hoy es el mismo invitado de la clase pasada. Es muy interesante tener a un ingeniero, al ingeniero Saúl Monreal, el cual ha estado en esto de las plantaciones desde sus inicios, desde sus comienzos, primeramente en lo que vendría siendo la CONAFOR y después en parte activa en la industria de plantaciones forestales. ¿Sí me escuchas, Saúl? Adelante. Bueno, fíjate que en la clase pasada, Saúl, estuvimos hablando un poco de las plantaciones forestales. Si recordarás, hablamos de que hay dos tipos de plantaciones forestales, o bueno, o hay dos tipos de propósito generalmente, los que son de propósito de restauración y también los que son de propósito productivo o con un fin comercial. Nosotros sabemos que tú llevas un largo recorrido en esto de las plantaciones y quisiéramos, por favor, que nos dieras tu opinión acerca desde su comienzo, que creo que fue por el año 2000, aunado que en clases pasadas, Saúl, yo comenté, creo que, si mal no recuerdo, la primera plantación establecida o de la que se tiene datos aquí en México fue fue una plantación establecida en Oaxaca, y si mal no recuerdo, creo que fue de pinos caribea, ¿no? Bueno, de hecho, esa fue la primera plantación industrial o forestal comercial, como se le quiera llamar, relevante por el tamaño de superficie plantada, que fueron cerca de 9,000 hectáreas. Anteriormente había habido un antecedente o dos antecedentes, uno en la década de los 30, donde se plantaron alrededor de 20 hectáreas de álamo blanco de Populus alba, por parte de la compañía cerillera La Central en Chalco, Estado de México, para producir cerillos. Y el siguiente antecedente fue antes de 1960, por ahí del 58, que se empezaron a plantar eucaliptos en Tamuín, en San Luis Potosí, para 1970, 72. Bueno, 1970 ya se contaba con unas 2,000 hectáreas. Después viene el tercer antecedente, que fue la plantación más importante con Pinus caribea hondurensis, que se estableció en un sitio conocido como La Sabana, en el norte del estado de Oaxaca, incluyendo, digamos, toda la parte que colinda con Veracruz, y con la finalidad de abastecer de madera para celulosa y papel para la fábrica de papel Tuxtepec. Ya de ahí para acá, pues ya la historia de las plantaciones se reinicia nuevamente a mediados o principios mediados de la década de los 90, cuando se establecen ya plantaciones de eucaliptos con nuevas especies genéticamente mejoradas básicamente en el sur de Veracruz y también en el estado de Tabasco, que son, digamos, todavía esas plantaciones se han cortado y se han vuelto a replantar ya en varias ocasiones. Esos son más o menos la historia en breve. Ok. Eh, bueno, como podemos apreciar en la presentación, podemos ver que aquí hay datos tomados de la CONAFOR desde el año 2000,
que se comienza. Si mal no recuerdo, tú para ese tiempo, tú ya estabas inmerso por completo en lo que vendría siendo las plantaciones forestales, pero a nivel estado. Si mal no recuerdo, tú trabajabas para la CONAFOR en ese tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que la CONAFOR realmente se fundó o se creó hasta el año 2001. Anteriormente el programa de incentivos o subsidios a plantaciones forestales lo operaba la Semarnat. Yo entré a Semarnat en el año 96 y el programa se inició en el año 97. Eh, entonces realmente el programa empezó un poco antes de que existiera la CONAFOR. Y ya después a mí me tocó hacerme cargo de este programa, digamos, cuando se creó la CONAFOR y el programa pasó a la responsabilidad de la CONAFOR. Yo fui el primer gerente que hubo en el país de plantaciones forestales de CONAFOR. Ahorita ya van por el tercero o cuarto, si no mal recuerdo. Entonces, cuando se inicia el programa, en el año 97 tenía demasiadas trabas, entonces no se podían pagar los apoyos hasta que se modificaron las reglas de operación en el año 2001, cosa que me tocó hacer a mí. Por eso, digamos, la estadística arranca no a partir del año 97, sino arranca a partir del año 2000, cuando una empresa logra hacer las primeras, o más bien cobrar los subsidios de las primeras plantaciones. Ok. Oye, Saúl, ¿será que nos puedas platicar un poco acerca de, por ejemplo, cómo eran las reglas de operaciones para el año 97 y qué fue lo que tuviste que modificar para el año 2000 para que hubiera más acceso, ya que pues en clases pasadas yo les he comentado a los estudiantes que de hecho toda la legalidad o cuestiones legales también vienen muy de cerca para lo que vendrían siendo las plantaciones forestales, ya que mediante permisos expedidos por la Semarnat y la CONAFOR es que uno puede hacer aprovechamientos de los bosques, ya sean de maderables o sean exudados. ¿Será que nos puedas platicar un poco cómo fue esa revolución del año 97, que había muchas trabas, al año 2000, que comienza a haber más afluencia y más apoyo para el componente de las plantaciones forestales? Bueno, lo que sucede es que el aprovechamiento de bosques de vegetación nativa requiere autorización, pero el establecimiento de plantaciones forestales también requiere autorización, aunque el trámite no es tan complicado. Ahora, en cuanto a los subsidios, eso ya es otra cuestión, porque tú puedes plantar sin subsidios o con subsidios. Si tienes mucho dinero, pues plantas sin subsidios. Espérame, porque hay una interrupción. A ver, silencio, por favor. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Lo que ocurre es que cuando tú plantas con subsidios gubernamentales, necesitas, digamos, participar, concursar, es la palabra correcta, concursar, presentar un proyecto para que el gobierno te asigne esos subsidios. Si tú no quieres plantar con dinero gubernamental, pues tú simplemente cumples con la normatividad de Semarnat y plantas con tu dinero. Pero como son proyectos de muy largo plazo, de 6, 7, 10, 15 años hasta 20 años, para recuperar la inversión, pues entonces todo el mundo opta por solicitar los subsidios. Entre 97 y 2000, el problema era que te pedían una fianza. Y aparte de que tenías que presentar una fianza, no sabías qué apoyo te iban a otorgar. Entonces tú tenías que proponer un monto de dinero y con un peso que te pasaras arriba del monto que el gobierno te ofrecía en un valor secreto que nadie conocía, pues entonces casi todo el mundo perdía, casi nadie ganaba. Y aparte, para cobrar el dinero te pedían otra nueva fianza y entonces era demasiado complicado. Simplemente los cambios a partir de 2001 consistieron en que se eliminaron las fianzas y aparte de eso, se elaboró, se diseñó un tabulador donde tú ofrecías una determinada cantidad de dinero por hectárea. Entonces ya el plantador no se preocupaba por andar haciendo
números hacia arriba o hacia abajo, simplemente lo que se hacía era que se publicaba, perdón, un tabulador y en él se decía a este tipo de plantaciones se les va a dar tanto por hectárea, a estas otras se les va a dar tanto por hectárea y a estas otras se les va a dar tanto por hectárea y se hicieron una serie de categorías. Plantaciones con especies de rápido crecimiento para celulosa, plantaciones con especies de rápido crecimiento para cerrío, plantaciones con especies de lento crecimiento para madera en rollo, plantaciones de árboles de Navidad, plantaciones agroforestales y plantaciones no maderables. A cada categoría se le fijaba un determinado monto por hectárea. Así es como empezó a funcionar a partir de la fecha y así continúa. Y lo que sucede es que actualmente los recursos que se asignan son mínimos en comparación con lo que se asignaba hace unos 15 años, que eran más o menos en promedio 300 millones de pesos por año, y ahorita se están asignando solamente 150 millones. No, pues sí es bastante considerable. Bueno, Saúl, pasando un poco más a la gráfica presentada, yo en la clase pasada describí un poco cómo había sido las variaciones en cuanto a las superficies anuales plantadas a partir del año 2000, a partir de cuando inicia contigo pues el programa de la CONAFOR de las plantaciones forestales. Pude dar una introducción de lo que, de toda la bibliografía que encontré, pero es diferente que una persona, que la persona encargada, que el gerente que daba los apoyos, que conocía todos los proyectos, pues nos platique cómo fue estructurado desde su principio hasta que pues la actualidad, que todavía sigues muy participando de lleno y todavía sigues en el sector forestal de una manera tan activa. ¿Será que nos puedas platicar, por favor? No, pues es muy fácil, simplemente lo que se hizo fue escoger lo mejor que tenían los programas de subsidios de Chile, que Chile empezó a apoyar establecimiento de plantaciones forestales desde el año 1975. Brasil arrancó antes, Brasil arrancó en 1970. Uruguay arrancó desde el año 1988. Entonces, lo único que se hizo fue copiar esos modelos, tanto en monto por hectárea como en la forma de poder, digamos, pedirles un proyecto técnico perfectamente fundamentado y elaborado por un ingeniero forestal que pudiera garantizar la calidad de la plantación, tanto desde el sistema digamos, de producción de planta, pasando por la colecta o compra de germoplasma, preparación de la tierra, establecimiento, mantenimiento, manejo y finalmente la cosecha. Entonces, ahora el criterio no es cuánto quieran ellos pedir por hectárea o cuánto les quieras ofrecer, porque eso ya está determinado, sino que ahora el criterio es el proyecto que el proyecto que te presenten sea un proyecto de calidad y que cumplan con los compromisos que en él indican. Por ejemplo, si dicen que van a producir la planta en un vivero de alta productividad, tiene que ser en un vivero de ese tipo y no en un vivero de bolsa, por ejemplo. O si van a preparar la tierra con maquinaria agrícola, tiene que ser así y no haciendo cepa común. Entonces, tienen que ir cumpliendo todos los compromisos que establecieron ellos mismos para que el dinero les pueda ser pagado. Para poder hacer el pago, se tiene que hacer una verificación para determinar supervivencia, vigor y estado fitosanitario de la plantación, de tal manera que si no cumplen con esos tres prerequisitos, simplemente pues el dinero no se entrega. Eso obliga a que los plantadores hagan plantaciones de calidad. Y digamos que si tomamos el ejemplo de Chile, Brasil y Uruguay, pues son las potencias forestales de América Latina en este momento. Ok, muy interesante todo eso que me dice. Y sí, tienes razón,
Los tres peces que acabas de nombrar son altamente reconocidos en el mundo por la productividad forestal maderable que ellos tienen, sobre todo con las especies que manejan. Creo que manejan eucalipto, si mal no recuerdo, también manejan teca, entre otras. Saúl, por ejemplo, En el caso de Brasil, regresando. en el ¿Vale? caso de, Dime. en el caso de Brasil, sí se manejan varias especies porque Brasil tiene clima templado y tiene clima tropical. Pero en el caso de Uruguay, bueno, también Argentina tiene programas de subsidios desde el año 90. En el caso de Uruguay, de Argentina y de Chile, el clima es muy frío. Entonces ahí solamente manejan pinos de clima templado, frío, y solamente manejan eucaliptos de clima templado, frío. En el caso de Brasil, Colombia y otros que también tienen programas de subsidios más recientes, ahí pueden plantar inclusive especies nativas, pero en sí la más importante en Brasil, aparte del eucalipto y de los pinos, es la teca, más o menos así, y hay que considerar que en el hemisferio sur no hay de manera natural, no existen ni pinos, ni tecas, ni eucaliptos. Todo lo que se encuentra ahí, de esas tres especies, todo es plantado por el hombre. Son especies introducidas. Bueno, acotándonos un poco a la gráfica, Azul, ¿será que puedes desarrollar algo de la gráfica presentada Vamos vamos a entrar en ¿Vale? materia. Vamos a entrar en materia respecto del comportamiento Ajá. de las superficies plantadas anuales. Al principio, si ustedes checan la gráfica que está a la vista, se van a dar cuenta cómo al principio cada año había un incremento en la superficie anual plantada. En el año 2006 todo iba hacia arriba, después bajó un poco en 2007 y se volvió a recuperar en 2008, año en el cual se alcanzó la cifra histórica de plantación ese año de 22.400 hectáreas. ¿Por qué bajó un poco antes? Básicamente porque hubo años secos y no se pudo plantar y entonces esa superficie se plantó hasta el siguiente año. Por eso es que para 2008 creció hasta 22.500 hectáreas prácticamente. De ahí en adelante vamos a observar que la gráfica empieza a bajar y se comporta de manera extremadamente irregular, pero ya no vuelve a levantar a la superficie mencionada de 22.000 y fracción de hectáreas. Esto sucede porque en el año 2008 hay una crisis económica, no tan grave como la actual, pero sí, digamos, afectó el comercio internacional de tal manera que el gobierno federal impuso una política de restricción de gastos, no tan extrema como la que hay en este momento, pero sí fuerte. Y entonces los recursos destinados al establecimiento de plantaciones se fueron reduciendo. El interés de la gente nunca decayó, siempre había más gente interesada que dinero disponible. Y digamos, cuando cambia la administración en 2012, los dineros destinados a las áreas forestales sufren una nueva reducción. Y entonces, por darles una idea, en el año 2008, el presupuesto asignado a la Comisión Nacional Forestal era de 8.000 millones de pesos. Al entrar la administración anterior, bajó a 4.000 millones de pesos. Y en esta administración que tiene 2 años que inició, volvió a bajar esta vez a 2.000 millones de pesos. Eso significa que cada vez se está viendo menos dinero y al haber menos dinero, pues la gente planta menos, por supuesto, de tal forma que se cayó hasta 9.000 hectáreas en 2018 y volvió a subir casi a 10.000 hectáreas en 2019. Esto significa que todo depende no solo del mismo interés de la gente, sino de los recursos disponibles. Es muy complicado saber qué va a pasar el año que viene por la política de austeridad que cada vez es más rígida y cada vez desaparecen más digamos, las dependencias relacionadas con el sector ambiental están sumamente golpeadas, se están quedando sin recursos y sin personal
y probablemente el año que viene ya no haya recursos para apoyar plantaciones forestales. Si pasamos a la siguiente gráfica, esa gráfica es un reflejo de esta, pero aparecen los valores acumulados. Si ustedes han escuchado a López Gatell, todo el tiempo está hablando de que la gráfica se achata, que se va aplanando. Bueno, pues aquí, yo no sé si eso sea cierto, pero aquí la gráfica está totalmente aplanada, porque el mayor dinamismo se ve precisamente a partir del año 2001, más o menos hasta lo que es el año 2009. Tiene una pendiente sobre todo en los años que van de 2005 a 2009, tiene una pendiente aproximada de 45%. Si se traza una línea entre cada barra, una línea imaginaria, pues se va a ver que allí hay una pendiente bastante pronunciada del 45%, equivalente a 90 grados. Perdón, una pendiente de 45 grados, equivalente, digamos, en este caso, a lo que sería un triángulo equilátero, 45 grados. Es una pendiente bastante fuerte que equivale al 100% si lo comparamos con la pendiente de una colina o de un cerro. Pero de ahí en adelante, esa pendiente va haciéndose cada vez más suave. Hagan de cuenta que es una persona que va subiendo una colina y en esos años que les comenté, le cuesta mucho trabajo subir porque la pendiente está muy inclinada, lo cual, si se hubiese continuado con esa misma tendencia, podríamos contar ahorita con alrededor de más probablemente 1 millón o más de 1 millón de hectáreas y no las 250,000 hectáreas que apenas tenemos. Entonces, a medida que la curva se suaviza, la situación empeora, porque significa que cada vez se están plantando menos hectáreas por año. El objetivo del programa de apoyos de subsidios que se denominó PRODEPLAN, ahorita ya no tiene nombre, se denominó Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales, era establecer 875,000 hectáreas en 25 años. Esos 25 años se cumplen ya en 2023, perdón, en 2022. Entonces, cuando mucho de aquí a 2022 alcanzaremos a plantar alrededor, si bien nos va, llegaríamos a unas 300,000 hectáreas, siendo que está muy por debajo de la meta original, que era prácticamente de 900,000 hectáreas. Entonces, lo que hubiera ocurrido si se hubiera mantenido los subsidios en un nivel mínimo de 350 millones de pesos por año, que fue lo que se asignó en el año 2008, porque además en aquel tiempo el dinero estaba en un fideicomiso y entonces tú lo podías volver a reutilizar. Si un plantador se rajaba y no lo utilizaba, lo podías volver a utilizar con otro plantador el año siguiente. Y aparte de eso, al estar en un fideicomiso ganaba intereses. Entonces, en este momento que ya el gobierno se acabó el dinero de los fideicomisos sin estructura, que son los que no tienen personal propio, como este fideicomiso que estaba en Nacional Financiera. Entonces, lo más probable es que pues hasta ahí lleguemos en términos de superficie de plantación, que es claramente insuficiente para poder sustituir los 5,500 millones de dólares por año que importa México de productos forestales y que es un déficit de la balanza comercial. Y eso significaría también que el sector forestal pues seguiría desaparecido, porque actualmente la aportación del sector forestal al Producto Interno Bruto es de 0,25%, o sea, prácticamente nada. Ok. También aquí podemos ver un cuadro, el cual vemos la famosa variación porcentual de un año al otro que tú nos comentas. Y ver, por ejemplo, del año 2006, del año 2000 al año 2001,
hubo un aumento, una variación porcentual positiva del 46.67% respecto a lo que habría sido el año pues anterior, habiendo un incremento de la superficie de 1.233 hectáreas. ¿Será que nos puedes dar un resumen de este comportamiento también, Saúl? Bueno, lo que ven ahí son los números de las gráficas anteriores. Ahora, desde el punto de vista superación de la curva del aprendizaje, todos los países empezaron el primer año plantando poco. El siguiente año, o sea, el segundo año plantaron más. El tercero plantaron más que el segundo año. El cuarto año plantaron más que el tercer año. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque al principio, pues toda la gente desconocía la actividad, inclusive se dedicaba a otras cosas. Eran agricultores o eran ganaderos los que tenían tierra. Y inclusive mucha gente que también fue entrando al programa poco a poco, pues eran inversionistas que tenían experiencia en hoteles, en industrias, que no tienen que ver nada con el campo, en otro tipo de negocios, refresqueros, no sé, cualquiera que se puedan imaginar, y que estaban intentando ampliar su portafolio de negocios. Entonces, al principio ellos también entraban, tenían recursos, pero no tenían experiencia. Y los mismos ingenieros forestales, pues se dedicaban solamente al bosque natural, al bosque nativo, y tampoco tenían cero experiencia o tenían cero experiencia en plantaciones forestales. Entonces, pues evidentemente esa superación de la curva del aprendizaje puede tomar a veces 10 años, a veces hasta 20 años. Entonces, al principio es natural que la gente empiece plantando poquito, porque además no conoce las especies, no sabe si esas especies se van a adaptar a esos lugares, entonces no se va a aventar 1.000 hectáreas de un jalón. A lo mejor empieza plantando 10, 20 de prueba y si le da resultado, pues ya el siguiente año mete 40 y así. Entonces, eso que se llama superación de la curva del aprendizaje, que significa adquirir experiencia, más aparte el desconocimiento propio de la actividad, hace que al principio el ritmo de plantación sea muy bajo. Como ven ustedes ahí, pues empezaron para el año 2000, que es un acumulado desde el 97, pero ahí no lo refleja, que era lo que se logró plantar bajo las anteriores reglas de operación. Simplemente al haber modificado esas reglas en un solo año, al siguiente, el 2001, ya fueron otras 3.000 y fracción de hectáreas, y luego al año siguiente 4.000, luego 5.000, 6.000 y cacho, hasta más adelante 11.000, 13.000, de 18.000. Bueno, ahí hay una variación negativa, que es la que se comentó, que fue de un año atípico, pero luego se volvió a incrementar a 22.000. A partir de esa cifra, ya no debió haber bajado de las 20.000 hectáreas por año. El año siguiente más o menos se mantuvo y después se cayó y nunca se ha vuelto a recuperar. ¿A qué se puede atribuir eso? Pues básicamente a que el gobierno fue limitando los recursos. No hay otra explicación. Entonces, si se hubiese mantenido un nivel similar de recursos a los que se asignaron en el año 2000, a los que se plantaron y se asignaron y plantaron en el año 2008, pues como dice el dicho, otro gallo nos cantaría. Pero al haberse limitado los recursos, pues se perdió la dinámica que se tenía, porque esta es una actividad donde requiere mucho que los plantadores permitan visitas de gente que quiera plantar, o que aquellos interesados en plantar, antes de lanzarse a plantar a lo loco, visiten proyectos que ya tienen cierta maduración, para animarse a llevar a cabo la misma actividad, que no es reforestación, es forestación. Bueno, en México le llaman plantaciones forestales comerciales, pero en Sudamérica simplemente le llaman forestación. Entonces, pues derivado de todo eso, pues actualmente llegamos a que el año pasado nos quedamos prácticamente pegados a las 10.000 hectáreas, y este año será más o menos otro tanto parecido, y no sabemos qué pueda suceder después. La experiencia de otros países
nos indica que ellos mantuvieron recursos económicos crecientes, y al llegar más o menos a los 15 años de operación del programa, mantuvieron los recursos al nivel del año 15, pero nunca los redujeron. De tal manera que Uruguay, que en 1988 contaba con como México antes de empezar este programa, contaba con unas 10,000 hectáreas de plantaciones, ahora cuenta con 2 millones de hectáreas. En el caso de nosotros, pues podríamos decir que llevábamos buen ritmo, pero ya tiene un buen número de años que nos hemos estancado, y ahora con el riesgo de que ya, debido a que, digamos, casi todos los recursos se están orientando a un programa asistencialista que se llama Sembrando Vida, pues lo más seguro es que ya no podamos continuar con esta actividad que estaba yendo tan bien. Tal vez mis alumnos como tal no sepan, no conozcan acerca de tu recorrido. Y una de las causas por las cuales yo principalmente pues fuiste mi en el lógico de la etapa, desde que tú fuiste un buen compañero pues, de trabajo. Pero una de las causas por las cuales te invito es de para el gobierno de prioridades forestales en países que tienen muchos años desarrollándolas. Tienes razón, concretamente en nuestro país es reciente y podría decir uno de los puntos que siempre pone en duda las forestales, dos principales. Cuánto tiempo yo comencé a ver las ganancias, y la otra es que la mayoría de y visto a través el la cuestión es la siguiente, Saúl. ¿Tú crees que si comenzamos más participativo cuanto a esta parte tecnológica, todo sería un poquito más fácil, ya que, pues, por ejemplo, pues tú sabes que al menos todas las cosechadoras o los cabezales, pues son de importación. ¿Tú crees que si tal vez en México como tal comenzara a ir innovando tecnológicamente, pudiera haber una mayor participación en las cuestiones forestales, Saúl? Sí, sí, invariablemente que eso se va a dar, pero va a llevar tiempo todavía, va a tardar un rato para que se dé. Ahorita toda la tecnología que se utiliza, incluyendo las motosierras, se fabrican en el extranjero, aunque en el caso de las motosierras, las partes se fabrican fuera, pero las motosierras se arman en México. Para el resto de los equipos, pues normalmente se utilizan, digamos, cabezales de corte, y se montan sobre equipos de línea que ya existen en México, y se hacen adaptaciones, pero ya también se están trayendo equipos importados de fábrica totalmente, como son los trineumáticos, o como son también, por ejemplo, los que son muy versátiles, que se pueden utilizar para corte, para rime y para carga, cambiándole simplemente el implemento. Y también tenemos ya procesadores montados sobre excavadoras. Tenemos equipos de línea como los taladores o cortadores apiladores, que se llaman en inglés feller buncher, pero también tenemos forwarders, que son los tractores articulados transportadores de carga suspendida, y finalmente tenemos los tractores articulados, o skidders, que se dedican a extraer la madera del interior de las plantaciones hasta la orilla de los caminos, así como grúas cargadoras bastante, digamos,
nuevas, modernas. Esos equipos solamente están disponibles para quienes tienen el dinero para comprarlo, que son equipos caros ya que son importados. Entonces, en México hay 3 empresas que tienen ese tipo de flotillas digamos, de juguetitos que les permiten tener una cosecha totalmente mecanizada e inclusive también cuentan con su propio equipo para preparación de tierras, de tal manera que tienen ya todo el círculo completo porque además tienen viveros para producción de planta, de los famosos viveros o de los que se denominan viveros de alta tecnología o viveros de alta productividad. Entonces, en ese sentido, pues son las empresas grandes, que son las que ya están bien desarrolladas, pero el resto de los plantadores, digamos, aunque están aprovechando sus plantaciones, aún adolecen de tecnología. Poco a poco se va a ir desarrollando, pero eso, si tuviéramos ahorita cerca del 1.000.000 de hectáreas que deberíamos de tener, yo lo vería más sencillo, pero yo pienso que las condiciones actuales va a llevar todavía unos 10 o 15 años. Ok, ok. Saúl, otra de las, bueno, de lo que he comentado aquí con mis estudiantes es que, por ejemplo, años atrás, toda la industria estaba más o menos, bueno, no estaba más o menos, estaba ubicada en los estados como, por ejemplo, Durango, Chihuahua, Michoacán, pero con el realce y el constante crecimiento de las plantaciones forestales ha hecho que poco a poco toda esa industria se mueva para esta parte del país, o sea, para esta zona, para el sureste de México, sobre todo porque tenemos, creo yo, un clima privilegiado para las especies de rápido crecimiento, como son el eucalipto y demás. Tú pues has estado durante mucho tiempo en toda esta cuestión de las plantaciones forestales, en el sector forestal. Tú en tu experiencia, ¿tú crees que esto va a seguir creciendo y también todas estas industrias se van a mover para acá? Bueno, de hecho, tanto como moverse no, porque sería muy complicado, sino que también lo que está pasando, y eso empezó a pasar desde el año 2005, es que se instalaron nuevas industrias, no tanto que las que estaban en otro lado se hayan movido. A lo mejor sí puedes mover un aserradero, pero ya para que muevas una planta de tableros o de celulosa y papel, pues no te sale más caro el caldo que las albóndigas. Al principio toda la madera que se empezó a cosechar a partir de 2001, plantaciones de eucalipto establecidas en el 94, se iba toda ella al centro del país o al estado de Michoacán, concretamente a Morelia y a Zitácuaro, y era comprada por plantas de celulosa y papel, la que está en Morelia y otra planta de tableros aglomerados que está en Zitácuaro, Michoacán. Y actualmente esas empresas pues ya pusieron sus propias plantaciones o siguen jalando madera del sureste, pero de pequeños plantadores, porque los plantadores grandes ya hicieron sus propias industrias. Nada menos hay cerca en Cárdenas, Tabasco, está instalada una planta de tablero MDF, que es la más nueva que hay bueno, de las más nuevas que hay en el mundo, empezó a operar en 2016, o al menos en Latinoamérica, tal vez sea la más nueva de Latinoamérica, empezó a operar en 2016 y se abastece exclusivamente de madera de plantaciones de eucalipto que están ahí en el municipio de Huemanguillo. También tenemos aserraderos, que eso sí se han traído de Michoacán, de otros lados, instalados en Tabasco, allá por la zona de los ríos, en Tenosique, Balancán, eh, Emiliano Zapata, y también ahí mismo en Las Chopas tenemos una industria muy moderna que procesa pisos de madera de hule, que es otra especie también bastante plantada, y hay un aserradero muy nuevo, muy moderno, que está ubicado ahí igual en Cárdenas, que procesa madera de melina para hacer tableta para tarima. En la zona de Tuxtepec hay operando 6 aserraderos, 2 de ellos están equipados con estufa de secado y también se abastecen exclusivamente de plantaciones de eucalipto, de melina y algo de teca.
Y hablando de teca, tenemos, bueno, en Campeche tenemos dos industrias muy importantes. Una de ellas procesa madera de teca, perdón, de melina, de sus propias plantaciones aquí en el municipio de Escárcega, y en el municipio de Campeche tenemos una planta industrial muy importante que procesa madera de teca. Hacen pisos, hacen tableros y exportan madera a la India. Y también tenemos otro centro industrial muy importante en Escárcega que procesa madera de melina. También, digamos, en el caso de Chiapas ya se identificó un clúster forestal que está en la zona de la costa, constituido son como unos 8 aserraderos más pequeños, que procesan toda la madera de las plantaciones que existen en esa zona. Ya estamos hablando de plantaciones que fueron establecidas en 2001, 2005, 2000, bueno, entre 2001 y 2005, y que ya son plantaciones maduras, de las cuales ya se aprovecha mucha madera, ya sea en cortas de raleo o en corta final. Y digamos que identificados como clúster forestales industriales, hay esos que he mencionado en Campeche, uno, otro en la costa de Chiapas, dos, otro en el norte de Oaxaca, pegado a Veracruz, tres. Ahí en las Chiapas, pues tendríamos ese que les comento de la planta que procesa pisos de hule, y el otro clúster estaría ubicado en Cárdenas, con ese aserradero muy importante, muy grande, y la fábrica de tablero MDF. Más o menos así está la situación. Bueno, pues ya que están todas esas industrias ya establecidas aquí, y tienes razón, o sea, no como tal, no se pueden mover todas esas industrias allá por acá, pero en vista de que están todas esas industrias aquí, yo creo que por los crecimientos o los incrementos cuantificables que hay en las plantaciones, me imagino que con el tiempo van a ir creciendo todas estas industrias y sobre todo para también algo muy importante, tienen que mantener el abasto de estas pues, industrias. Oye, Saúl, dentro de tu recorrido y hablando un poco, bueno, ya que estás hablando acerca de productos transformados industrialmente, en uno de tus viajes, ¿alguna vez viste, por ejemplo, para la industria de la ropa, nunca viste que una vez que hicieran ropa o que hicieran hilos de las fibras de los árboles, de la celulosa de los árboles? No, eso no me ha tocado ver, me ha tocado ver otras cosas, digamos, novedosas. Ajá. Por ejemplo, Protig hace tablas para picar con pedacería de teca o con madera de raleos de teca. Hacen unas tablas que les ponen, digamos, un aceite especial para que brillen, y luego les ponen en inglés letreros que dicen que si compras este producto vas a mantener capturadas tantas toneladas de carbón, etcétera, y no se venden en México porque son muy caras, se venden en Europa. Y es un producto, digamos, que proviene prácticamente de trozas que no son comerciales o de desperdicio de aserradero. Entonces, por ejemplo, los chinos producen portafolios de bambú, maletas de bambú, utilizando, digamos, lo que le llaman bambú laminado. De lo que comentas, lo otro no he visto. No, sí, de hecho, es una técnica nueva que ha tenido mucho peso en ¿cómo se llama? Bueno, me han comentado sobre todo en la industria de la ropa en el país de Francia, ya que ellos argumentan que es mucho más, bueno, el argumento que dan que es mucho más barato que hacer los hilos de algodón o de seda. Sí, Y me, probablemente algún día se pueda hacer aquí en México, no lo dudo, pero por lo pronto ahorita la prioridad pues es el abasto de madera industrial, ¿no? claro que sí, claro que sí. En fin, bueno, Saúl,
Pues por mi parte es todo. Muchas gracias por esta clase en la cual pudiste compartir acerca de cómo se fue formando pues lo que vendría siendo hasta el día de hoy las plantaciones forestales comerciales y acerca también de los componentes de apoyo de los gobiernos, de cómo era antes, cómo es en la actualidad, ya que eso para la formación de nuestros alumnos en el Tecnológico de las Chuapas es de vital conocimiento, y también que podamos ver y podamos observar cómo la ley, cómo el gobierno tiene que ver, bueno, es un todo y cómo está todo intrínsecamente relacionado. Y también eso a la par, cómo repercute eso en la industria, y por último, en la aportación de lo que vendría siendo el sector forestal al Producto Interno Bruto. Y esperamos que con el tiempo todo esto vaya en aumento y creciendo. Y es interesante ver cómo desde un punto de vista técnico, y tú, por ejemplo, como persona que ha viajado, puedes platicarnos todas esas pues experiencias. Fíjate, Saúl, que me gustaría que eh, en una siguiente clase, en alguna otra materia, nos platicaras un poco acerca de la maquinaria forestal, y también yo creo que es importante de conocimiento general. Hay por ahí, tienes una presentación acerca de tu asistencia a la famosa Elvia Wood. Así es. Por ahí, te voy a invitar para que nos platiques un poco acerca de tu participación en el Miawood y de todas estas maquinarias forestal, que como bien lo dijimos en esta clase, es muy complicado que todos tengamos acceso a ello, pero por ejemplo, pues en otros países es de uso común, por así decirlo. Uh-huh. Y también acerca de las funcionalidades, porque pues, es parte de la formación de un buen ingeniero forestal, ¿no crees? Así es, así debe de ser. Inclusive, digamos que eh, este año, pues por las razones que todos sabemos, muchos eventos se suspendieron. De hecho, yo iba a participar en una reunión de forestal del INIFAP en Villahermosa en septiembre, pero pues ya no la hubo. La mandaron hasta el año que viene. Y, pero si ustedes verifican en internet las ferias forestales, hay ferias forestales todo el año en más o menos unos 60 países del mundo. Y digamos, quien tiene dinero para ir a ellas se la podría pasar viajando todo el año sin parar. Aunque claro que la más importante es la Elmia Wood, que se lleva a cabo en Jönköping, en Suecia, y esa se cuenta como aquellos que creen en la religión, pues tienen que ir a la Basílica de Guadalupe alguna vez en su vida. No es mi caso, pero en el caso de los forestales, pues digamos que la peregrinación sería a esa expo forestal, que es la más importante del mundo, aunque la Expo Corma de Chile también es bastante importante. En Latinoamérica también tenemos la Expo Florestal brasileira, perdón, que se celebran todas ellas más o menos cada 2 años. Y para el caso también de Alemania tenemos una muy importante, que es la que se lleva a cabo en Frankfurt, la Feria de la Industria de la Madera. Casi todas esa feria se lleva a cabo en un área industrial porque es maquinaria para la industria, pero todas las demás que les he comentado, todas se llevan a cabo directamente dentro de las plantaciones forestales, de tal manera que tú puedes ver un árbol y a los 5 minutos ese árbol ya lo ves directamente procesándose en el aserradero. No, pues está muy interesante. Y te digo, es muy importante como, porque la verdad, nosotros vamos hacia allá, vamos hacia ese mejoramiento. Cada día damos un paso más en el peldaño, y bueno, es de suma pues, importancia.
En función de lo que dijiste del festival alemán, me imagino que no te refieres al Oktoberfest, ¿verdad? Bueno, yo soy asiduo al Oktoberfest, así que ese no me lo tocas. Ah, perfecto, Sal. Bueno, muchísimas gracias. Y sin más, pues doy por terminada la clase. No sé si te quieras despedir del alumnado, Saúl. No, todo bien. Échenle ganas, jóvenes. No, no, Perfecto, bueno, no flojeen. Y te encargo que me mandes la liga para el canal de YouTube. ok, perfecto, ya te lo mando. Correcto.